con un objeto volador no identificado, un ovni, cuando sobrevolaba el condado de Kent en 1991. España ya desclasificó entre 1992 y el 97 un total de 75 expedientes sobre avistamientos de fenómenos extraños. Documentos del Ministerio de Defensa británico, desclasificados esta semana, revelaban que un avión comercial que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Heathrow estuvo cerca de chocar con un objeto volador no identificado. El capitán del vuelo y su copiloto observaron encima de su avión un objeto de color marrón en forma de misil que parecía que se les venía encima. Este expediente forma ya parte de las decenas de archivos sobre avistamientos de ovnis desclasificados por el Ministerio de Defensa británico y reabre el interés que siempre suscita este tema. En España, los documentos sobre avistamientos de ovnis se hicieron de dominio público en los años 90. Sin duda, el más conocido y el de más repercusión es el incidente ovni de Manises. La tripulación de un avión que procedía de Salzburgo rumbo a Las Palmas observó una serie de luces rojas que se dirigían a la aeronave. Para evitar una posible colisión y ante la imposibilidad de esquivarlas, tuvieron que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Al día siguiente, el piloto y capitán del Ejército del Aire, Fernando Cámara, emprendió el vuelo con el objeto de identificar el fenómeno. Distinguió una forma extraña que cambiaba de color. Tras hora y media de persecución y ante la falta de combustible, tuvo que volver a la base sin resultados. Son numerosos los expertos que estudian este fenómeno y que tienen su opinión sobre estos documentos desclasificados y la existencia de ovnis. Se intentó dar explicación a todos los casos que se habían producido. De hecho, se añadieron páginas a expedientes que anteriormente no tenían, se borraron testimonios, una auténtica vergüenza. Pues hay muchos, muchísimos. Resumen, no creo mucho en la desclasificación de ningún gobierno, más bien no creo nada. En eso sí que no creo. Y muchos son los que han sido testigos del avistamiento de extraños objetos. Y era una luz impresionante que venía a rumbo de colisión. Tenía una especie de venas que corría un líquido. Un objeto impresionante que pudo ver montones de personas. Impresionante en todos los sentidos, de grande, de luminosidad, de un montón de tiempo para observar y, bueno, y que además, claro, compartiste con mucha gente. Ante los múltiples testimonios, son numerosas las cuestiones que se plantean sobre estos objetos. ¿Tienen todos una explicación natural o un tanto por ciento de ellos solo pueden proceder de una tecnología extraterrestre? Bueno, pues otra vez este tema ha vuelto a la actualidad cuando se ha desclasificado en el Reino Unido estos documentos, este incidente que estuvo a punto de provocar un accidente, un choque entre un avión comercial y un... Hay algunos países que hay mucha más intensidad. Inglaterra, por ejemplo, Estados Unidos, y dentro de España hay zonas como Cataluña, concretamente Andalucía, el Golfo de Cádiz. Galicia, dicen también. No, ha habido alguna oleada reciente, pero en cuanto a porcentaje, el Golfo de Cádiz es de una intensidad enorme y además de ovnis entrando y saliendo desde el agua que han sido vistos por infinidad de militares. ¿Por el agua? Vamos a ver. Pero vamos a ver, Ana Rosa, un segundo. Vamos a ver los testimonios de personas que aseguran haber visto objetos voladores no identificados. Tenía 11 años, pero sabía que con mucha suerte podría estar viendo uno de esos ovnis. Bajaba en trayectoria diagonal a una velocidad constante cuando llegó a una distancia más o menos hacia la mitad del cielo, donde había una nube. El cielo estaba rojizo, era finales de verano, era ya el atardecer. Entonces empezó a girar alrededor de una nube, lo que sería la parte de abajo, vamos a poner una nube pequeña, y entraba y salía a través de la nube. Entonces, ese supuesto globo, porque la forma era oval al bajar, al girar se veía que era totalmente discoidal, era totalmente plana cuando hacía esos giros a unos 90 grados. Ya digo, son unas maniobras completamente imposibles porque la maniobra, la trayectoria diagonal que seguía, de repente se vio modificada completamente a 90 grados. Eso no lo puede hacer ningún avión, ni siquiera a día de hoy. Una cosa, yo lo que vi ahí, en la alta montaña, era una cosa parecida. Esto no es un avión. Estábamos 5 amigos, mi hermano y yo, ¿no? Y en eso que, en la puesta de sol, ve una cosa oscura, alargada, de forma rectangular, con unas luces blancas, pero de la manera tan rápida que él lo hizo, y cómo se convirtieron en dos, y cómo desaparecieron, eso... Desde entonces, toda mi ilusión ha sido intentar saber qué era, poder descubrir si eso tenía un origen terrestre, ¿no? Yo creo que no. O sea, lo que te sientes sobre todo es curiosidad e impotencia de decir, bueno, con tanta tecnología y tantas cosas que tenemos, ¿eso qué es? O sea, no sabía explicarte lo que era, un punto negro, empezó a volar por el del mar
hacia la carretera, siguió para arriba, llegó hasta el monte y empezó a bajar, pero en dirección a nosotros. Entonces en ese momento tú lo ves de frente y parecía una ala delta negra. Hicimos una ala delta negra, un día como hoy, que hacía un viento tremendo, ¿eh? Y se plantó parado en el aire, quieto, pero hacía un viento tremendo, ¿eh? Y estando ahí, dio 2 o 3 giros y volvió a parar. Se puso 45 grados para Málaga y se perdió en el aire. Eso pasó. Enrique, yo te quería preguntar, ¿qué hay de cierto en esos estereotipos que tenemos todos de platillos voladores o, por ejemplo, estos seres extraterrestres de 2 metros o 3, que se dice que son así como albinos? ¿Albinos? Sí, bueno, eso es bastante fantasía. Ahora, otra cosa que sí, es decir, por muy poco políticamente correcto que resulte, es que hay infinidad de testigos, y algunos de los cuales conocéis, famosos testigos españoles, que están convencidos de haber visto a esos seres asociados a los ovnis. Entonces, por ejemplo, el rejoneador Rafael Peralta, hablo de gente que lo ha dicho, no hablo de gente que no lo haya manifestado, como por ejemplo el antiguo director de un periódico de difusión nacional que vio junto con otros periodistas amigos, incluido un diputado del Partido Comunista, entonces tuvieron un contacto a distancia con estos seres. Hay demasiados casos, pero la gente lo calla. ¿Y cómo lo describieron? ¿Cómo que cómo lo describieron? ¿A los extraterrestres? No, extraterrestres no, hablan de objetos que no saben objetos y supuestos seres que bajan de ellos. ¿Pero cómo son los seres? ¿Cómo son los seres? De forma humanoide, pero no normalmente. La forma más habitual no es tan alta, sino más baja. Yo no digo que eso sea verdad, eso es lo que ellos están convencidos de haber visto. ¿Y se les ha estudiado, se les ha analizado a las personas que supuestamente han estado y se ha llegado a alguna conclusión? Se ha llegado a una conclusión. Estas personas yo me acuerdo, Enrique, yo me acuerdo cuando estaba en Crónicas, y no va por ti, todas las personas que venían a hablar de ovnis les faltaba algún tornillo. Lógico. ¿O acaso no os acordáis del tipo que afirmaba que le habían abducido los marcianos para robarle su semen? ¿Te acuerdas de aquel caso? Sí. Pero vamos a ver, ¿es normal? Cierto. Yo considero que eso es normal. Bueno, pero habrá de todo. Vamos a ver, si hacemos caso, ¿quién va a venir a ponerse en ridículo? Nadie. No, pero si Hombre, si tiene más seguridad, lo que sí es cierto, Enrique, si hacemos caso a todas las teorías de los ufólogos, los ovnis son un poco mirones, porque siempre vienen a la Tierra y nunca hacen nada, solo se dedican a mirar. Pero lo que decía yo, porque no nos dice nada. A mirar y hacer lo que les interese. Hacen muchas cosas. Mira, estábamos hablando del caso este de Manises. En ese mismo mes hay 2 casos más que están publicados, parte de los informes, por el Ejército del Aire. Bien, en uno de ellos, que es un compañero del comandante Cámara, cuyo nombre no vamos a decir, tuvo un encuentro con algo del tamaño de un campo de fútbol que le quemó el avión, le calcinó el avión, perdón, si me permitís, os termino de decir y luego opináis. Y se grabó dentro del avión de caza, se grabaron